a veces hay unas recolecciones horribles, a veces están llenos de la garganta ni la misma. Entonces eso no es vida, porque nosotros buscamos plenitud, y estar pleno es un estado interior. Estar pleno no puede depender de que hoy llovió o de que hoy tengo una gripe. No, estar pleno es estar pleno. Sentir en nuestro interior esa energía, esa fuerza, ese carisma para afrontar lo que es. Para ir. ¿Quieres colocarlo acá? Con eso yo me siento. Oh, my God. Entonces, no porque estaban en la letra. No, pero colocémosla ahí. Entonces, la idea, mis niños, es que nosotros en verdad empecemos a hacer algo para cambiar nuestras vidas. Y la reingeniería y magia bioneuronal nos ofrece una serie de herramientas, pero las herramientas, en este momento, yo creo que a estas alturas del partido nosotros no podemos permitirnos tragar enteros, ¿sí? Que nos digan que esto es blanco porque es blanco, y nosotros, bueno, sí, es blanco. No, debemos tener la capacidad de discernir y mirar, esto me sirve porque tiene un sustento, porque yo lo siento, porque yo he comprendido cómo funciona y para qué funciona y cómo me lo pongo. ¿Sí me entiendes? Porque es que la mayoría de personas caen en una serie de engaños, ya sean de orden religioso o sectario, precisamente por eso, porque lo primero que hacen allí es evitar que usen su discernimiento, o sea, no les permiten pensar. Y después se ven envueltos en una serie de acontecimientos donde ya empiezan a formar parte de algo. Y si se tratan de retirar, está el factor miedo, porque salirse de allí es un peligro, porque te va a ir mal o porque te van a castigar. Entonces es un mecanismo que utilizan. Primero, no dejar de pensar. Y segundo, meterte miedo para que sigas en ese camino. Entonces nosotros, digo, a estas alturas, con tanta información que hay, con tantos procesos que cada uno a nivel individual hemos vivido, yo considero que es un momento donde debemos hacer mucho discernimiento, ser muy sabios y empezar a mirar el por qué yo quiero seguir o no este camino. ¿Okay? Y dentro de este camino, pues entonces está una tarea que tenemos todos, y es precisamente ir transformando nuestra realidad. Y esa transformación de la realidad, me remito a lo que estaba hablando antes, la primera evidencia que tenemos de transformación de la realidad son nuestros estados emocionales. Eso es importante. Conozco personas que hablan muy bonito de la espiritualidad, hablan de la sabiduría, hablan de los misterios de los mundos internos, pero su vida emocional es una fluctuación. Hoy se levantan bien y saludan a todo el mundo, mañana están peleados con todos, al otro día están pidiendo disculpas. Todas esas fluctuaciones, yo digo que no encajarían dentro de lo que es un ámbito de tener una conciencia que se está ampliando. Porque una conciencia que se amplía es algo que empieza a llenarlo a uno de un nivel de satisfacción independiente de lo de afuera. Porque si nuestra conciencia y nuestros niveles de satisfacción dependieran de lo que pasa afuera, pues no podríamos hablar de un autodominio. Porque las cosas afuera se transforman, todo cambia, a veces hay lluvia, a veces hay sol, a veces hay risas, a veces hay llanto. Entonces nosotros no podemos depender de las cosas externas, debemos precisamente depender de lo que hay en nuestro interior. Entonces, primera evidencia de cambio que nosotros debemos buscar es nuestros estados emocionales. No significa que yo no pueda volver a estar triste, no es eso, sino que ya cada vez seamos más conscientes de dichos estados y aprendamos, como, llamémoslo así, como a manejarlos y hacernos conscientes y partícipes de lo que está pasando en nuestro mundo interior. ¿Listo? Segunda evidencia de cambio. Tranquila, pasa, no hay problema, aquí todos se saludan, mira. Esa es la ventana de llegar tarde. Todo el mundo lo ve a uno. Entonces, la segunda evidencia que tendríamos de que estamos haciendo algo para nuestra vida es precisamente lo que acabo de mencionar en una parte del comentario anterior, y es el proceso de discernimiento. O sea, cada vez debo tener un mayor discernimiento, una mayor comprensión, no solamente con respecto a las cosas de la enseñanza, a las herramientas, a los códigos, no, sino con respecto a la vida misma. Cuando tú vas comprendiendo las circunstancias de la vida,
después miras como desde arriba y dices, ah, por lo que yo me afanaba. Por eso era que yo sufría, pensando en el aquel. Por eso era que yo sufría. Entonces empieza a dar uno cuenta de que en verdad ya la vida transcurre de una manera totalmente diferente y se le empiezan a encontrar otras dimensiones, que siempre han estado ahí, pero ahora, cuando tengo evidencia de mi cambio, las empiezo a notar más palpablemente. Y de ahí ya se desprenden otra serie de evidencias que debemos ir a por ellas, que son precisamente los resultados que queremos ir plasmando en los diferentes niveles de nuestra vida. Entonces las primeras dos evidencias, como son el estado de ánimo, como son el discernimiento, considero que el solo escuchar los programas, leer alguno que otro artículo de lo que hacemos en magia bioneuronal, utilizar más o menos una herramienta, nos genera el cambio. Y lo digo no simplemente por decirlo, sino porque lo hemos comprobado. Personas que todavía no están muy involucradas en su proceso, pero ya sienten ese cambio, se sienten más alegres, sienten una capacidad de comprensión más profunda. Bien, eso lo hace la reingeniería bioneuronal, porque nos ayuda a cambiar rápidamente como esos estados. Pero debemos entrar ya en el proceso de transformar la realidad. Ahí es donde entra el proceso de magia, de volvernos ingenieros de la vida, diseñar nuestra vida, diseñar las cosas que queremos experimentar y alejarnos de las cosas que no queremos experimentar. Entonces, para que empecemos a transformar de esa manera tan maravillosa nuestra vida, ahí es donde debemos involucrarnos en un proceso. Involucrarnos en un proceso significa que yo tenga una claridad meridiana con respecto a lo que estoy haciendo. O sea, yo por ejemplo quiero despertar más mi conciencia porque requiero transformar mi vida y voy a plasmar este resultado, o voy a ayudar a esta o a esta persona. Entonces ya uno va teniendo cierta claridad. Pero para que eso suceda, no es solamente tener claridad, y lo decía en la clase que teníamos el día miércoles, y no es solamente hablar del asunto. Hablar de la comprensión no es elevar tu vibración al nivel de la comprensión. Hablar del amor no es elevar tu vibración al nivel del amor. Hablar de paz no es elevar la vibración al nivel de paz. Todos los gobiernos hablan de paz, ¿sí? Todos hablan de paz. ¿Por qué no se da? Porque están simplemente hablando, o sea, están conceptualizando. Para que nosotros tengamos la experiencia de la paz, la experiencia del amor o la experiencia de la comprensión, debemos involucrarnos. Pero tenemos una barrera que nos impide involucrarnos con todos estos niveles de conciencia más elevados. Y esa barrera es nuestro campo energético o campo bioneuronal, o como algunos lo llaman, aura. Y te explico por qué. Porque tu campo energético es el resultado final de lo que está pasando en tu mundo interior. Y en tu mundo interior hay una serie de condicionamientos, y hay una serie de enseñanzas, de una serie de pensamientos o de pautas de pensamiento que generan este campo, y este campo es incompatible con niveles más altos de vibración. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos modificar nuestro campo energético. Lo modificamos a través de incluir en él una nueva información. ¿Ok? Pero no información en el sentido intelectual, de que tú tengas un mayor repertorio de palabras o un mayor manejo de un tema específico. No, me refiero a información que impacte tu energía, a esa información que se codifica y que te hace sentir alegría, por ejemplo. O sea, ¿tú por qué sientes alegría? Porque hay una información que se procesa allá y explota en un resultado que lo llamamos alegría, o explota en un resultado que lo llamamos amor. Imagínate que tú pudieras empezar a incluir información que te haga explotar, llamémoslo de esa forma, en comprensión, en dicha, en paz, en abundancia, en sanación. Pues empezarías a comportarte de esa manera. Y no solamente te comportarías de esa manera, tu campo energético vibraría de esa manera y elevarías tu conciencia. Al elevar tu conciencia vas a empezar a influenciar sobre la realidad. Porque la realidad que estás viviendo en este momento es el resultado de tu nivel de conciencia aplicado, sea cual sea. ¿Tienes resultados excelentes? Este es el resultado de tu conciencia aplicada a la realidad.
Entonces, si logramos influenciar en tu campo energético e informacional y logramos que tu conciencia se eleve, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que vas a tener una mayor aplicabilidad de tu conciencia a las cosas de la vida cotidiana. Eso significa que vas a transformar tu realidad. ¿Listo? Bueno, pero todavía no hemos empezado. Eso era simplemente para dar un poquito de tiempo a ver quién faltaba por llegar y era para ir como entrando en confianza. ¿Qué preguntas tienen? Nos vamos a hacer un servicio diferente, vamos a hacer práctica y todo lo demás, pero pues me gustaría de pronto aclarar preguntas que tengan de los temas que les parezcan. O sea, pueden ser temas de otro programa, pero de nosotros. No me queda claro como tratando de qué es el prana. El prana. Pues tampoco sé eso. Se dice que está en el aire que respiramos. ¿Qué es el prana? Bueno, mi niña, lo que pasa es que prana es una palabra hindú que se maneja para designar al aliento de vida, ¿sí? O sea, es como lo que nos da la vida. Algunos científicos tratan de asemejarlo con el oxígeno, pero yo considero que una definición un poco más puntual de lo que es el prana nos la dan los chinos. Los chinos no llaman a eso prana, lo llaman chi, ¿sí? Lo llaman chi, que es energía vital. Pero ellos dicen que es la vitalidad que hay en las partículas de oxígeno, son unas cargas electromagnéticas que hay. O sea, no es el oxígeno físico, sino es lo que une las partículas de oxígeno en el aire y nos permite recargar un tipo específico de energía. Entonces se podría decir que el prana es la vitalidad. Si nos vamos un poco más a fondo, podríamos decir que el prana es el aliento de vida. Es eso que nosotros inhalamos en nuestra primera inhalación cuando nacemos, es eso que absorbemos y nos trae a la vida. De hecho, mira que es curioso, cuando uno nace, inhala, y lo último que hace al morir, ¿qué es? Exhalar, soltar el aliento de vida. Entonces se podría decir que el prana o el chi es precisamente la vida misma que está contenida en todo, pero que la percibimos más fácilmente a través de la respiración, porque está muy ligada a la respiración a el acto de vivir. Pero por ejemplo el prana también se encuentra en la energía solar. Cuando tú te asoleas en un espacio adecuado de tiempo, estás recibiendo el prana o el chi del sol. Entonces los chinos definen el chi en varias categorías. Está el chi de la tierra, del sol, de los planetas, está el chi de los ancestros, que se llamaría nuestro ADN, nuestra información genética. Ellos lo subdividen de una manera que nos permite comprender que el chi es como esa información de vida que está contenida absolutamente en todo. ¿Ok? Entonces eso vendría a ser el prana. Se relaciona mucho con la respiración, pero no es solamente en el aire, es en todo, la luz solar, la luz de la luna, todo tiene chi o prana. Bueno, ¿qué otra inquietud hay? Y entonces el yin y el yang. El yin y el yang son una de las manifestaciones del chi. O sea que podríamos decir que existe un chi positivo y un chi negativo, un chi masculino y un chi o prana masculino y negativo, ¿sí? Se dice que al comienzo está el wu-yi. El wu-yi es el vacío existencial, y del wu-yi sale el yin y el yang, las dos fuerzas primarias. Esas dos fuerzas se unen y crean una tercera fuerza que es el espíritu de vida, y de ahí surgen las 10.000 cosas. O sea, eso es como la explicación que ellos nos dan, pero también formaría parte del chi o del aliento universal de vida. ¿Okay? Bueno, ¿qué otra inquietud tenemos? ¿No más? Bueno, entonces vamos a ver que requerimos unos 2 maestros hoy, una maestra y un maestro que pasen aquí adelante y que nos ayuden con unos pequeños movimientos que está haciendo como frío, entonces para entrar en calor antes de empezar el servicio como tal. ¿Quién se anima? ¿Quién? Listo. Don Omar, ¿quién me va a acompañar a Don Omar? Listo. Entonces corramos un poquito en la silla, ahorita llegamos por acá. Vamos a colocarnos de pie, dejemos los bolsitos ahí en la silla. Por el contrario, cuando no estás alegre, cuando te metes en estados depresivos o en estados conflictivos, tus células también se colocan de la misma forma y lo va a expresar tu cuerpo tarde o temprano. Entonces hay que ayudarle a nuestro cuerpo para que siempre haya ese balance adentro afuera.
Bien, entonces hoy vamos a iniciar con el servicio de sanación y abundancia, hablando precisamente de qué es la sanación y cómo acceder a un nivel de sanación. La primera vez que mi maestro me habló de sanación, a mí me parecía absurdo porque pues era pequeñito y era súper vital y era juguetón y corría por lado y lado y decía, pues yo no estoy enfermo, ¿usted va a qué me va a enseñar sanación? Y entonces él me explicaba que la sanación es un proceso de equilibrio. Todo lo que esté desequilibrado lo podríamos llamar enfermedad. Entonces, si el aspecto material de tu vida envuelve lo económico, envuelve tus actividades materiales, está desequilibrado, ahí hay una enfermedad. ¿Sí? Si el aspecto vital de tu vida, que son tus órganos, tu cuerpo, el funcionalismo de cada uno de los sistemas de tu cuerpo, está desequilibrado, pues hay una enfermedad. Lo que pasa es que tratamos como de coger la enfermedad solamente en el ámbito de los síntomas físicos. O sea, entonces decimos que una persona está enferma porque tiene una sintomatología, le duele la cabeza, le duele la panza, le duele una pierna, usa muletas, entonces está enferma con eso. Pero no nos damos cuenta de que la salud o un estado de plenitud significa equilibrio. Entonces, donde hay un desequilibrio, podríamos decir que hay una enfermedad. ¿Sí? Y si vemos la enfermedad desde ese punto de vista, entonces la sanación sería la posibilidad y la capacidad que yo tenga para llevar equilibrio a todas las áreas de mi vida o de la vida de otras personas. ¿Ok? Lo primero, y es el primer paso en reingeniería y posteriormente en magia neuronal, que debemos alcanzar es la sanación. Porque si tú no tienes equilibrio, es muy difícil que te proyectes para transformar tu vida. Una persona que anda preocupada, que anda asustada, que anda con una cantidad de sentimientos encontrados allí, ¿cómo va a proyectar un plan de vida? ¿Cómo va a decir es que yo voy a construir este propósito porque esto es lo que anhelo y esto es lo que vibra conmigo? No lo puede hacer porque sus estados internos no le permiten proyectar. Entonces, la gran mayoría de personas andan en estados de desequilibrio o de enfermedad y por tal motivo, llamémoslo así, no tienen como el tiempo para dedicarse a crear un propósito y a llevarlo a la consecución. Entonces, lo que nosotros debemos buscar inicialmente es esa sanación, o sea, ese estado de equilibrio a nivel emocional, a nivel económico, a nivel de relaciones interpersonales o sentimental, a nivel vital, debemos llevar ese equilibrio. ¿Cómo hacemos para sanarnos? Pues si la enfermedad es un desequilibrio, yo debo buscar equilibrar la balanza. ¿Y cómo se desequilibra algo? ¿Ustedes han visto esas balanzas que a uno le tocaba hacer en la escuela, que uno le ponía una tapa de una acá y otra tapa de una acá? ¿Sí se acuerdan? Yo pensé que solo me ha tocado a mí. Ok. Pues generalmente en la casa no habían dos betunes, había uno. Entonces esta tapa siempre me quedaba más pesada. y se iba para allá. ¿Por qué? Porque el desequilibrio es un exceso de algo. ¿Sí? Por tal motivo, la sanación sería llevar su contrapeso o quitar el exceso de algo que está pasando. ¿Okay? Ahora, entonces yo debo buscar cuáles son mis excesos. Pero esos excesos se dan adentro. Y esos excesos se consolidan como vicios. Un vicio es una acción repetitiva que parece no saciar. ¿Okay? Entonces una persona, por ejemplo, puede tener el vicio de la ira. Uno podría decir, es una rabia que yo creo que nunca más me va a volver a dar porque ya exploté y saqué todo lo que tenía, pero al día siguiente le da el doble. Porque te hacen viciado a un comportamiento y lo más interesante es que te hacen viciado a una serie de sustancias químicas que se segregan en tu interior cuando estás enojado. ¿Sí? Ya que tus estados emocionales no son simplemente algo por allá efímero, eso tiene que ver con la bioquímica y las personas se vuelven adictas a esas cosas. Hay personas que se vuelven adictas a la tristeza y entonces se convierten en depresivos y maníacos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se volvieron adictos a eso. Y uno dice, ¿yo cómo adquirí esta adicción?
Por ejemplo, andabas con una pareja que siempre te hacía sentir mal, golpeaba tu autoestima, y la única forma de verla contenta era cuando tú estabas triste. Ahí sí te consentían, te apapachaban, y donde te pongo porque estabas triste. Entonces, como que inconscientemente descubriste un mecanismo. Ahora que me quieran, yo voy a estar triste. ¿Ves? Y empezaste a segregar una cantidad de sustancias químicas en tu interior que te volvieron adicta o adicto a dicha condición. Eso es un proceso patológico. Y así con muchas cosas, con el juego, con el dinero, con muchas cosas que puede uno volver a ir. Entonces los excesos nos hablan precisamente de estados de comportamiento repetitivos que casi no puedo controlar. Eso es un exceso. O sea, por ejemplo, disfrutar de... A veces uno puede disfrutar de un momento de rabia. Pero cuando eso se le vuelve incontrolable, ojo, ahí te estás empezando a volver adicto a algo. Ahí te estás desequilibrando. Ahí algo está pasando. Entonces, para llegar a un nivel de sanación, debemos incluir en nuestra vida un código que es el código del equilibrio. Pero el equilibrio dicta mucho de una actitud pasiva de quietud. La quietud, llamémoslo así, quietud igual a muerte. Equilibrio, balance. Balance entre dos fuerzas. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Para hacer sanación, nosotros debemos siempre estar entre esas dos fuerzas, entre la comprensión y la incomprensión, entre lo espiritual y lo material, entre lo racional y lo emocional. Y debo balancearme allí y mantener el control para estar en la mitad. Entonces, cuando estoy generando sanación en mi vida, cuando va a salir un estado de ánimo. Por ejemplo, me dio tristeza, me siento mal con la vida, siento que lo que le está pasando a mi vida o a la persona cercana a mí es injusto, y entonces ya en ese momento uno sabe que va a entrar en una tristeza. Es como cuando a uno le va a dar gripe, uno sabe que le va a dar gripe. Empieza con el catarrito, empieza con la diarrea, uno sabe. Y la mayoría de personas se entregan a la gripe. Así pasa con las emociones. Entonces estás sintiendo una emoción allí desbalanceada y se entrega. Pero no conscientemente. Entonces ahí perdiste el equilibrio. ¿Sí? Ahí debes agarrar las riendas y decir, venga, yo me voy a mantener en un estado de conciencia. ¿Y cuál es el estado de conciencia ideal? La comprensión. Hay cosas que definitivamente son muy difíciles de comprender. Pero cuando yo no comprendo algo, yo sigo avanzando. Y en algún momento llega la comprensión. ¿Ok? Tienes una situación en tu vida y te parece injusto. Es que es injusto, ¿y qué? Y te vas a quedar llorando porque es injusto. Mejor haz algo para solucionarlo. ¿Me entiendes? Cuando tú empiezas a actuar en pos de solucionar algo, no te estás dejando arrastrar hacia un lado o hacia el otro, sino que sigues andando por el justo medio. ¿Ok? Entonces, cuando tú buscas actuar frente a algo, estás generando equilibrio en tu vida. Cuando tú te quedas allí petrificado, que no sabes qué hacer ni para dónde coger, ahí te puedes enfermar, ahí te puedes desequilibrar muy fácilmente. Pero entonces, para que nosotros podamos actuar, debemos desarrollar discernimiento o sabiduría. Porque muchas personas dicen, es que yo no sé qué hacer y por eso no hago nada. ¿Okay? Hay un mecanismo de conexión con la fuente universal Dios que te permite saber de manera instintiva o intuitiva qué es lo más acertado en ese momento. Y eso es lo que debemos buscar. Esa cosa llamémosla intuición. Vamos a llamarla intuición. Entonces, cuando tú tienes intuición de manera intuitiva, sabes qué pasos debes dar en el siguiente momento. No estás preocupado por lo que va a pasar, pero sabes que cuando llegue algo vas a tener la posibilidad de accionar de una manera consciente. ¿Ok? Entonces mencioné dos cosas, intuición y equilibrio. Son códigos. Las palabras como tal son solo eso, palabras. Son la unión de unas sílabas, vocales, consonantes, que resuenan y a nosotros se nos hacen conocidas. Pero realmente son códigos que pueden generar estados de ánimo específicos. ¿Ok? Pero si yo hablo de equilibrio,
Cada uno de ustedes piensa en un equilibrio, en algo particular. No nos podríamos poner de acuerdo. Entonces, lo que debemos hacer es empezar a ver el código de equilibrio como algo energético, como algo suprasensible, llamémoslo así, para que lo podamos incluir sin pasarlo por la mente. Eso lo vamos a hacer en unos momentos, vamos a incluir códigos, pero te estoy mencionando cuáles vamos a incluir. Entonces, cuando tú ya tienes el código del equilibrio dentro de ti, es igual como el código de la rabia. Tú reaccionas con rabia sin pensar. O tú te pones a pensar, esto me está hablando que voy a ponerme a hablar. Y voy a gritar. ¿Sí? Y voy a decir unas cuantas palabras. No, salgan inmediatas, es como un volcán. Y sientes que va subiendo un boom. Y después así. ¿Sí? Entonces, eso es un código, un comando que tocaron allí un botoncito y ¡pum! Te hizo reaccionar. A esa clase de equilibrio debemos llegar. Imagínate que tú reaccionaras en tu vida con equilibrio. Que alguien te dijera algo para lastimarte y tú, equilibrado. ¡Wow! Así como te pones bravo, pero esta vez no, equilibrado. Sería genial. ¿Sí? Porque ahí tendrías un gran porcentaje de autodominio de tu vida. Porque muchas de las cosas que han pasado en tu vida han sido porque has reaccionado. ¿Sí? De hecho, muchos de acá están casados porque reaccionaron. O sea, no hubo equilibrio, hubo reacción. Y ahora están cargando, disfrutando del matrimonio. Entonces, y muchas cosas en la vida. Hay personas que, por ejemplo, dejaron una excelente oportunidad laboral por una reacción. ¿Sí? Porque simplemente reaccionaron y no hubo más. La vida y Dios es tan sabio que incluso cuando nosotros simplemente reaccionamos, nos da la posibilidad de aprender. O sea, tú reaccionas, hay un resultado y puedes aprender de ese resultado. Dice alguien que la diferencia entre la escuela y la vida es que en la escuela te dan unas instrucciones y después te hacen una prueba. En la vida te prueban y después sacas unas lecciones. ¿Sí? Entonces, igual, esto funciona así, nosotros vamos a aprender, ya sea que reaccionemos o sea que estemos equilibrados. Lo ideal sería que empecemos a estar equilibrados. Claro, ya tendríamos otra perspectiva de otro dominio sobre la vida. Pero pienso que todo lo que el punto de equilibrio. Claro, pero entonces mira que ahí debemos tener en cuenta una cosa. Cuando el equilibrio se vuelve algo mental, algo intelectual, podemos caer en una falacia, en algo ilusorio. Entonces empiezan a golpearme, empiezan a decirme cosas y yo no reacciono, todo es una piedra. ¿Sí? Veo a mi mujer poniéndome los cachos, yo no reacciono. ¿Sí me entiendes? Entonces, ella llega y le pasa a uno el tipo por la cara para ver si uno reacciona y uno, mamita, estoy en equilibrio. Es que usted ya no siente nada por mí. Y pues claro, entonces, así, o sea, relacionamos equilibrio con inercia, con muerte. Ya no siento nada. No, eso no es. Como mantos, pero no menos. Exacto, mantos, pero no menos. ¿Sí? Seríamos un campo menor en nuestra prestación. Exacto. La idea es que no se mantiene el equilibrio, sino que ahora es como una lucha. Es que a eso es a lo que voy. Cuando yo me refiero al equilibrio como un código y no como una palabra o como un conocimiento intelectual, me refiero a lo siguiente. Vamos a pensar, bueno, pero ustedes de pronto han ido a ciudades grandes donde hay sistemas de transporte masivo, Transmilenio, bueno, todo eso. Y cuando son más o menos las 6 de la tarde, ahora pensemos en Hong Kong, allá hay una serie de problemas de movilidad porque hay mucha gente. Entonces eso es atiborrado de gente y en esos metros lo entran a uno a la mala y lo sacan a la mala y si uno salió vestido, pues de bueno. ¿Sí? Entonces, bueno, imaginémonos que miramos desde arriba todo eso.
lo vemos desde arriba pareciendo a un caos impresionante. Imaginémonos que hay una ruta que la cambiaron. Entonces, los que iban para el norte iban por la ruta 7, pero lo cambiamos a la ruta 10 que está en el vagón 10. Entonces, toda la gente desde arriba se veía un caos impresionante. Pero eso existe un orden subyacente a lo que está pasando en la base. Todos saben que van para el carril 10. Pero desde arriba no debería como que la gente todo para que no entiende. Entonces, podríamos decir que Dios, en la base más profunda que existe, como sustentador de la vida y de todo lo que existe, es equilibrio. Y el caos que nosotros percibimos está dentro de Dios. ¿Sí me entiendes? Por tal motivo, si yo quiero tener un campo electromagnético más grande que influya en campos más pequeños, yo me conecto con el medio nuevo. O sea, con el equilibrio perfecto. Con Dios. ¿Me entiendes? Cuando ya, es que es por eso, y la pregunta es muy interesante, y por eso hacía la claridad, equilibrio no es quietud, equilibrio no es dejarme llevar para donde todo el mundo quiere, equilibrio es un manejo consciente de las circunstancias, de lo que está pasando, y ese manejo consciente se da precisamente cuando no lo he hecho de manera intelectual, cuando yo no he incluido el equilibrio en mi vida como algo intelectual. ¿Sí? Porque te pongo un ejemplo, te ofenden y tú, eso no es equilibrio. ¿Ves? Eso es simplemente una repetición mental de algo que tú quieres alcanzar y es muy loable que quieras alcanzarlo, pero no es algo natural en ti, como lo está haciendo hasta el momento la reacción de la radio o la asistencia. Una persona, uno la ve enojar y esto es normal en mí que me ponga así. Ya se le volvió normal porque ya no lo piensa, ¿ok? Lo ha incorporado. Entonces, incorporar códigos es diferente a incorporar simplemente datos. Un código es precisamente algo que nos permite accionar desde ese nivel de conocimiento. Recuerda que dije al comienzo, hablar de paz no es experimentar la vibración de la paz. Hablar de equilibrio no es experimentar el equilibrio. Debemos inculcar en nosotros, incorporar un código que se llama equilibrio. ¿Listo? Bueno. Pero ahí es en relación con lo que usted diga, como lo que usted dice, ahí se puede cuidado. Es el caso, el tema de comunicaciones, de estar en equilibrio, de estar Excelente, mira. Nosotros debemos entender lo siguiente, todo lo que yo les he mencionado, equilibrio, paz, amor, armonía, dicha, sabiduría, todo eso está en nuestro interior, por lo que no lo hemos usado. Hemos usado otros códigos, hemos usado la carga, la depresión, la tristeza, el miedo, la vida, todo eso sí lo hemos usado. Entonces, aparentemente en una primera ojeada, parecería que no tenemos dichas cualidades, pero sí las tenemos en nuestro interior. Y al igual que he ejercitado mi acción en la rabia, puedo ejercitarla ahora en el equilibrio. Pero yo les decía, hay dos maneras en que nosotros podemos alcanzar dichos estados de paz, equilibrio y trascendencia. Una a punta de una disciplina férrea en la concentración, en la meditación, en la comprensión profunda de las cosas, en mantener a fuerza de voluntad en un punto de equilibrio y hacer ciertas prácticas que son un poco complejas. ¿Sí? Esa es una forma. Tarda mucho tiempo por cada código de incorporar. La otra forma es que empecemos a utilizar más el neuronal. ¿Sí? Empecemos a asociar ciertos símbolos, ciertos movimientos y ciertas palabras a una idea. Y al asociarlos, yo lo incorporo en mi interior y mi mente lo va a hacer más fácilmente. De hecho, lo que he estado haciendo hasta este momento es jugar con una palabra que se llama equilibrio, porque lo que estoy procurando es insertar en ustedes un código. ¿Sí me entienden? O sea, en este momento, pese a que de pronto tengas sueño o no estés como muy contento con la conferencia, cuando salga, ya va a haber allí en tu mente esa palabra, va a estar como rondando. Estos códigos, por ejemplo el de equilibrio, vienen también en las tarjetas radiónicas. Cuando yo utilizo los CIMIC
de magia bioneuronal o de ingeniería bioneuronal, estoy incluyendo código. Hacían una pregunta en la página web: ¿cómo protegernos de los ataques típicos que están utilizando ahora los gobiernos para controlar nuestra mente? A través de las meditaciones bioneuronales. Esa es la mejor manera, porque se genera una frecuencia diferente en nuestro campo alterno, y de esa manera entonces no me veo afectado por campos neurales más bajos o que traten de ser más altos que el mío. ¿Listo? Lo que debemos hacer entonces es un proceso de hackear nuestra mente. Tu mente no quiere cambiar. O sea, tu mente está en el cambio, porque así mente también está cómoda. Y a la mente le interesa estar cómoda. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros debemos hacer es precisamente desacomodándonos y hackear la mente y meter información de manera superficial. Bueno, ese punto, ok, ¿y cómo podemos? Bueno, es que en teoría es fácil. Por ejemplo, en teoría es fácil decir, por ejemplo, a mí alguien me consulta y me dice: en este momento mi hijo o mi abuelita está enfermo. Y yo le digo: mujer, pero no sufra, tu hijo, no sé. No, porque esa persona lo está sintiendo. Lo que yo debo procurar, y lo he hecho con madres que están queriendo ayudar a sus hijos en procesos de sanación o en procesos específicos, es decirle: madre, tienes que ayudar, porque a través tuyo yo puedo ayudar a tu hijo y el universo va a ayudar a tu hijo. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo ahí? Lo mismo que podemos aplicar para nuestra vida, es que si yo me desmorono ante la situación de dolor de una persona, no le estoy ayudando. Listo, yo te voy a ayudar, pero para eso debo estar fuerte. Para eso debo mantenerme en equilibrio precisamente. Entonces, lo primero a lo que yo acudo es a eso, a que yo no me puedo desmoronar de cómo la ayudo. Y me dan unos casos impresionantes, y quizás yo ponerme a llorar ahí con la manita. Nos salimos ambos, vámonos a tomar ¿sí me entiendes? Entonces, lo mismo pasa con otras personas. Si queremos ayudarlos, nosotros debemos mantenernos estables, mantenernos arriba y empezar a hacer esas lámparas de las que nos han hablado. Nuestra lámpara, nuestra luz, no la ponemos por debajo de la mesa, o sea, una vibración abajo, la ponemos arriba para que todo el mundo la vea, que es precisamente tratar de brillar en ese momento con alegría, con entusiasmo. No es poner la mano, no, es darle de verdad que yo sea un punto de apoyo para ella, que ella diga: bueno, a mí me tranquilizó, me dio esperanza, y eso ya es algo, porque a ella se aperturan las puertas a una vibración más elevada que ella requiere para solucionar su situación. Entonces, yo siempre debo estar en pos de elevarle la vibración a la persona. ¿Sí? Entonces, veo como un radio, la veo desintonizando, es como que y sintonizando. La base de datos de virus ha sido actualizada. ¿Qué pasa con él? Es correcto, porque lo estamos haciendo desde la cabeza. Sí, mira que eso es una de las cosas. Por ejemplo, los orientales procuran que los que están aprendiendo meditación y yoga pues no se involucren en el karma de la persona. Entonces, tú no le des una manera muy bonita porque te estás involucrando en el karma. Las dos tienes de partícipes, porque te van a esta manera que tú le haces para que vaya a comprar un porro de marihuana. ¿Sí? Nunca vamos a buscar trabajo porque exacto. De hecho, me hace recuerdo, creo que era lo que San Rampa, algo así.
que un día iba con su discípulo y le dijo, vamos a sanar a ese mendigo que está en la entrada del pueblo, pero va a sanar algo increíble. El maestro se acercó a y te voy a sanar, y el mendigo, no y por favor, no me sanes, y empezó a llorar, y a hacer piso. Y el discípulo le dijo, ¿qué le pasa, Diego? Lo van a sanar. Y uno, porque si no sanas, ¿de qué vivo? Entonces, son muchas circunstancias que se tejen en frente a una situación específica. Pero nosotros no podemos jugar el papel de Dios, de decir, este se lo merece y este no se lo merece. Lo que debemos hacer es conectarnos con nuestra intuición profunda y sin darle vueltas en la cabeza decir, toma te ayuda o no te ayuda. Así es simple. Pero no engancharte, porque si yo le doy saco a 10.000 pesos y lo doy mendigo, y después estoy pensando en que eso lo tirar hasta, no, eso se lo va a tomar, no, yo hubiera hecho más que unos 10.000 pesos, me enganché. Ahí sí me involucré en su proceso, nada que ver. Pero lo otro es que no se los doy y me voy, no, está aguantando antes con este frío. ¿Se enganchaste? ¿Qué pasó allí? Lo mismo le sucede a muchos terapeutas, especialmente de terapias alternativas, se involucran a tal punto con sus pacientes que resultan más enfermos ellos que sus pacientes. ¿Sí? Y a los médicos de bata blanca les pasa lo contrario, que no se involucran con sus pacientes, se vuelven tan fríos. ¿Sí? No sé, usted tiene cáncer. Vaya a decir la quimioterapia, ya. Así, o sea, si de los dos extremos. Entonces, el punto de equilibrio sería la conciencia en ese momento. Y en ese momento, ¿cuál es la conciencia? Yo no me debo enganchar con esta situación. Yo debo ser un punto de luz. O sea, yo pienso en eso, en ser luz para esa persona. Si ser luz es decirle no, eso es ser luz. Si ser luz es darle un abrazo, eso es ser luz. Pero no estoy pensando, ¿sería que lo hice bien? ¿Sería que no lo hice bien? Y por eso tenemos que hablar de otro código, que es el código de la confianza. Debemos aprender. Cuando uno tiene muchas cantidades, uno quiere pensar en que haga. No, entonces, ¿qué hace uno ahí para equilibrar? Es lo mismo que preguntaba Patricia en este momento. O sea, ¿cómo hago para ayudar sin involucrarnos con la situación y sin ser indolente a la misma? Yo creo que todo es una cuestión de manejo. El mago es un gran artista. De hecho, la magia, dentro de los artes, las artes escénicas, la magia incluye de todo. La magia incluye expresión corporal, incluye literarios, incluye de todo, actuación, todo. Entonces, en la antigüedad se apelaba a los magos. ¿Por qué? Porque el mago de la tribu sabía que era y a veces el mago de la tribu, el chamán, uno entraba para que lo sanara y le pegaba era un susto y lo hacía salir corriendo, y eso era lo que en ese momento yo necesitaba, ¿sí? Volverme más valiente. A otros los acariciaba, los contemplaba, no les decía nada y simplemente los ponía ahí como en reposo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros debemos aprender a jugar con nuestra conciencia en frente a las personas. No significa ser hipócrita, significa saber que cada persona requiere algo. Entonces, si hay una persona que viene a buscar ayuda, y tú dices, pero esta persona que viene a buscar lo mismo, ya como que no le digo que no yo callado, eso es indolente. Involúcrate un poquito, entra en contacto con ella, háblale a su corazón para que de esta manera ya pueda hacer lo que tú estás dando. Si tú no le hablas al corazón, ella solamente va a ver confusión con los ojos y va a decir que estoy creciendo de él. Porque no me duele, no me usted. Pero si tú le hablas al corazón, es místico. Entonces nosotros debemos procurar eso, entrar en contacto, y lo decimos en la reconfiguración de los días, saludo al espíritu que hay en ti. Dentro de ese ser, sea mendigo o sea rey, hay un espíritu. Tú entres en contacto con ese ser, no con lo que hay afuera. ¿Listo? Bueno, el otro código, o no sé si hay más preguntas, pero vamos adelantando. El otro código es el código de confianza en el niño. Nosotros, si no tenemos un nivel de confianza medianamente bueno en nosotros mismos
No podemos alcanzar resultados diferentes en nuestra vida. No podemos sanarnos. ¿Por qué? Porque siempre vamos a depender de algo de afuera. ¿Ok? Las sustancias químicas que nos dan los médicos, las EPS y todo, eso no hace nada. Pero tanta gente lo ha usado, tanta gente ha verificado que eso sirve, que todos creemos que sirve. Y a la larga estamos utilizando nuestra creencia para ¿me entiendes? Estamos utilizando un agente externo para fortalecer algo que tenemos en nuestro interior. Entonces la confianza que nosotros depositamos es la medida de los resultados que vamos a ir obteniendo. Y debemos empezar a sentir una confianza profunda, primero que todo en nosotros mismos. Yo sé que todos los que estamos acá queremos como esa conexión con Dios, esa iluminación espiritual, pero no podemos alcanzar algo sin primero haberlo probado adentro. Yo no puedo amar sin haberme amado. Yo no puedo confiar en alguien sin haber confiado en mí. Entonces, para amar a Dios, ¿qué debes hacer? Amarte a ti mismo. Para confiar en Dios, ¿qué debes hacer? Confiar en ti mismo. Es simple. Tú te ves, te puedes tocar, te sientes, sabes que eres real. ¿Dios? ¿No lo puedes tocar? Entonces, ¿cómo me dices que tú confías en Dios si no confías en ti? Paradoja, ahí la mente no funciona, no aplica. Y por eso no alcanza resultados. Entonces, si tú aprendes a confiar en ti, vas a ir descubriendo que Dios está en tu interior. Y vas a ir descubriendo que esa confianza que depositabas en ti, a la larga la estabas depositando en Dios. Y ahí viene otro punto importante. Cojamos el concepto de Dios en este momento ya para ir cerrando. Y es lo siguiente. El mendigo al cual no sabemos si darle o no los 10,000 pesos. ¿Tú crees que él escapa de la totalidad? ¿Tú crees que realmente Dios se olvidó de él? ¿Tú crees que si tú no le das, Dios no tiene un plan de él? ¿No? Cuando ya digo que no, entonces no. Claro, mira, vamos a ver. Ya, no tienes plan B. ¿Por qué? Porque pues, con estos ojos externos lo vemos tranquilamente desamparados que no es feliz y Dios es claro, ¿sí? Pero uno dice una bolsita, un ratico, siempre. ¿Cómo será uno encima de ese evento sin meterse algo, pues, un Pero bueno, mira que tú acabas de decir con unas palabras exactas, a los ojos externos. Y el mago no ve con los ojos externos. El mago ve un contexto, ve algo desde lo trascendental. ¿Ok? Te voy a colocar un ejemplo, y es que cuando a mí me explicaron este tema, yo decía, realmente en la calle va a aguantar hambre y le debe ir mal, y a mí que venga a decir un maestro que no, que yo la pasan bien. Entonces empecé a hablar con mendigos, y efectivamente, por ejemplo, conocí uno que precisamente era aquí en Manizales, y lo conocí en Bogotá. Estaba en esa época ya andaba en una moto, entonces en un moto ahí, y le dije, ¿qué va a tomar gaseosa? Me dijo, no, más bien regálame una empanada. Listo. Entonces, cuando saca una botella así de litro de Coca-Cola, se sirvió, yo le pasé la empanada y no se la comió, sino que la guardó en una bolsa de cariño. Yo lo miré y le dije, venga, ¿podemos hablar o está llamando? No, vale. Me contó su historia, pero ¿sabes qué me dijo? En la calle no me aguantaba. En la calle no me aguantaba y en la calle se consiguen muchas cosas. Lo que pasa es que uno es vago. Me dijo así, textual. Uno es vago y se acostumbra, y como uno sabe que tarde o temprano le van a dar todo, uno se acostumbra a estar bien. Pero no es porque esto sea duro, porque uno no quiera salir de acá, sino porque uno se acostumbra a vivir. ¿Sí me entiendes? Maestro, esta semana escucharon en CNN la FAO, un dato que tiene que ver. En América Latina, nada más, en América Latina hay 66 millones de indigentes en la absoluta pobreza y en una calle.
66 millones Exacto. a nivel de América Latina. Es que ese es el punto, niños, y volvemos a la anécdota del perro que está echado sobre una puntilla y se queja pero no se para, entonces es que no le duele. ¿Sí? Entonces eso pasa con ellos. En un contexto global, primero que todo no se sientan tristes porque puede que estén aguantando hambre o estén sufriendo. Y segundo, a nivel de lo macro, de lo espiritual, ellos están cumpliendo una labor. Ellos están cumpliendo una labor específica que ahorita te la voy a decir porque es la que está para un niño en África morirse. pero si no se muere y está ahí en brazos de una madre que no tiene ni leche para darle y está ahí, Vamos al plan C. El plan C es que haya personas que se sensibilicen y hagan algo para ayudar. pero si no las hay. Si las hay, ¿por qué? Mira, yo te voy a contar algo. A veces uno dice, por ejemplo en este caso, Dios es injusto. O sea, ¿cómo permite que una situación así pase? Y ahí es complementar con lo que te iba a decir. Cada una de estas personas que son indigentes o que están pasando una situación dura, tienen una misión. Y la misión es hacer que en nosotros nazca el amor. O sea, no juzgar, no criticar, sino mirar qué hacemos para ayudar. Mira que tú lo trajiste a colación y esto me decide. ¿Qué está pasando en nuestro interior? Que este niño de África que ni siquiera conocemos, ya está cumpliendo su misión. ¿Cuál es? Sensibilizarnos. ¿Frente a qué? Frente a que todos somos uno. Frente a que debemos ayudarnos. Claro, es que son seres, y ahí vuelvo al punto, son seres con un nivel de conciencia muy alto. Para aceptar una misión como esa, eso no lo acepta cualquiera. ¿Sí me entiendes? Entonces, por ejemplo, exacto, entonces estos niños nosotros los vemos o personas que sufren tanto y uno dice, pero Dios, ¿por qué permite eso? Y no es que lo permita, es que este ser aceptó previamente vivir una situación así, para que los que están a su alrededor se conmuevan y saquen lo mejor que tienen en su interior. ¿Sí? Él eligió eso. Él eligió hacernos sentir compasión, hacernos sentir amor. Entonces, ¿qué pasó? Esto se convierte en su propósito. Hay personas, por ejemplo, que tienen enfermedades muy duras. Y uno dice, exacto, desde antes. Estamos hablando, por eso en un contexto trascendental, ellos ya eligieron. ¿Sí? Y entonces, ese es el plan C. El plan C es, miren, estoy aquí sufriendo y tú no estás haciendo nada para ayudarme. Eso es conmovedor. Claro, porque si la humanidad ya se encontrara en otro nivel, no requeriríamos ni de mendigos ni de pobreza. Pero es una cuestión de la humanidad. O sea, el niño de África no le está diciendo a una persona en particular, mira, me estoy muriendo de hambre. Le está diciendo a toda la humanidad, cambie, porque hay seres como yo que están sufriendo. ¿Me entiendes? Es lo mismo que procura hacer Jesús. Pero porque yo una de las cosas que le he criticado a Jesús es, hombre, porque a través del dolor, ¿por qué no se enseñó de otra manera? La respuesta es muy clara, no podían entender de otra manera. Así me pasa. ¿Cómo entiendes? Pero ahorita estamos en otro nivel donde podemos entender de otra manera. Estamos mejorando, miren, estamos más. No. Lo que pasa es que ahora lo que está sucediendo es que hay, por ejemplo, cuestionamientos como este. En este momento hay personas que no solamente hablan de esto, sino que están procurando hacer algo. Lo que pasa es que se requiere ya para este nivel una transformación más global. Pensemos de la siguiente manera, el planeta es un cuerpo. Los niños del África y los mendigos son células cancerígenas, o sea, células que se están muriendo. ¿Qué pasa? Una persona con una enfermedad como el cáncer debe hacer un cambio total en su vida. O sea, la humanidad tendría que hacer un cambio total en su vida para curar esas células que están enfermas. ¿Sí me entienden? Lo está haciendo paulatinamente, hemos ganado más tiempo ahorita con el 19 de diciembre, pero considero que si seguimos
impulsando la conciencia individual, haciendo servicios de sanación, haciendo que las personas tomen conciencia, va a llegar ese cambio total que se requiere y la humanidad pasará a otro nivel donde ya no necesita ese tipo de enseñanza. Ese es el panorama al que nosotros tenemos que aspirar. Como los homosexuales. Sí, ellos escogieron eso, ¿por qué? Porque también debemos comprender algo, y es la libertad. Pero yo no estoy a nadie. Ellos son ellos, no se podía sentir bien. Yo como infinita, aquí trabajando, yo como parte de mi vida, y comíamos muy bien. A la persona que nos desayunó la niña, a las 11:30 comíamos a las 1:30 comíamos que la niña no había. Entonces, dime, son cosas que la mente no se toca y decir que no, no como vivir porque no progresamos ni avanzamos en esos procesos. Entonces, nos tenemos que mirar, porque en algún día para nuestra familia también puede ser un niño alcanza 3 años, con un transexual, un transgénero. No, son personas normales que vienen con un inteligentes, son personas con seres normales, pero que el sexo es pero entonces mira que aquí hay un punto bien interesante y son los niveles de comprensión que ellos nos permiten desarrollar. Así como tú dices que es normal, hay personas que son homofóbicas, ya no lo soportan. ¿Qué pasa? Esa persona todavía no ha aprendido a respetar la libertad de expresión, de pensamiento y de sentimiento del otro. Entonces tendremos que ver casos de homosexualidad hasta que todos lleguemos a un nivel de comprensión. Cuando ya haya comprensión total de ello, vamos a dejar de verlo, porque ya no es necesario esa materia en nuestra clase. ¿Ok? Bueno, listo, mis niños, entonces, aquí había otra pregunta. Nosotros debemos tener en cuenta lo que hablamos del engaño. O sea, yo quiero ayudar a mis pacientes y a los usuarios de la ingeniería y magia y neuronal, pero si ellos no se dejan ayudar, tampoco puedo ponerme a sufrir con ellos. ¿Me entiendes? Entonces, por eso te decía, a veces decir no es la mejor ayuda. A veces dar un abrazo es la mejor ayuda. Ahí es donde entra la conciencia y el discernimiento para saber qué debemos hacer en la situación específica. Y llega un momento donde uno tiene que soltar a alguien y llega después de los años llega y dice, oiga, gracias, usted no me ha dejado quedar esa vez en su casa, yo no me hubiera esperado. ¿No entiendes? Entonces, ahí es donde uno se da cuenta de que existe algo que está por encima, que era lo que te decía del tren, cuando cambian de carril, hay algo que está por encima observando, y en el aparente caos hay un orden. ¿Sí? Y ese orden a veces depende de que nosotros hagamos actos de poder conscientes y digamos, no hacemos hasta aquí voy y ya a ver qué va a suceder. Y ahí ya se desenvuelven otros factores que van a permitir a la persona evolucionar. Allá atrás había una pregunta de otro. Esa es una fórmula, esta es una de las fórmulas. Pero ¿cómo sabemos que estamos incorporando? Cuando logro manejar la situación de manera consciente y al final el resultado me hace sentir bien. ¿Sí me entiendes? Entonces viene, por ejemplo, este señor a decirme, que usted se cree maestro, existe lo otro, y yo adentro digo qué está pasando, y acciono con conciencia y hablo, sigo el tema, voy manejando, y después de ya me voy a hacer ¿qué quiere decir? Ojo, estoy incorporando equilibrio en mi vida. ¿Sí me entiendes?
Es como yo manejo la situación y al final de la situación, ¿cómo me siento? Esa es la mejor evaluación. Y es paulatino. Poco a poco, nosotros vamos a ir encontrando que cada vez me afecta menos y puedo manejar más la situación. Entonces, por ejemplo, hay personas a las que les cuesta manejar la crítica, pero empiezan a incorporar estos códigos y poco a poco empiezan a manejarla, incluso a sacar de la crítica cosas tan constructivas que dicen, wow, ahora sí me siento bien porque esas críticas me han servido para mejorar. ¿Qué quiere decir ahí? Incorporativo. ¿Sí? Esa es la mejor evidencia. Espérame porque aquí había una pregunta. Sí. Okay. Definitivamente, como les decía, todo en este mundo y en este universo es tan perfecto. Y los perros, por ejemplo, tuvieron la gran misión que ellos mismos decidieron hacerlo, de enseñarnos a nosotros la irradiación de la compasión, del amor y la ternura. Es una irradiación que ellos nos han enseñado. ¿Sí? Y ellos responden a una inteligencia colectiva. O sea, ellos en sí mismos tienen un instinto, que es lo que les permite sobrevivir. Pero a veces uno ve unos perros que les pasa a hablar, parecen porque ellos responden a una inteligencia colectiva, podríamos decir el elemental de los perros, llamémoslo así. O sea, es una conciencia colectiva de ese grupo de seres que llamamos perros. Entonces, cuando yo veo en la calle un perro sufriendo, y si yo no tengo la posibilidad de llevarlo a una veterinaria y de llevarlo para mi casa porque entro con el perro y salgo yo. Entonces, pues ¿qué puedo hacer ahí? Lo mejor es comunicarme con mis aliados de poder y decirle a mi aliado de ellos que hable con la conciencia colectiva de los perros y ayuden a ese fragmento de sí mismo para que evolucione. ¿Sí? Entonces, a nivel, pues, un psicólogo alguna vez explicaba esto y me dice, ah, que es un subjetivo, pero sirve porque a mí me quita el cabello con a nivel subjetivo nos ayuda a tranquilizarnos, pero a nivel profundo tiene un impacto. Y es que en verdad ese animalito o desencarna o alguien que tiene las posibilidades, diferente a mí que no me van a entrar con perros a la casa, lo va a llevar. ¿Sí me entiendes? Vamos a atraer a ese ser la atención del universo y el universo se va a encargar. ¿Sí? Ya te digo. Perdón, que hay una pregunta. Entonces, debemos también la influencia de los familiares, también lo que debemos vincular a este proceso, pues no somos los más idóneos para traerlos y que tenemos una constelación familiar que nos va a ayudar o a ayudar a vivir este proceso. Se hay que ver todos los momentos para que ustedes que nosotros no somos los más diversos y eso es en todo, mira, dice que nadie es profeta en su tierra, hace referencia a la familia. O sea, ¿por qué? Porque es que mira, a mí me conocieron cuando me cagaba en el pañal, cuando me orinaba, cuando tenía hambre, cuando hacía falta de estar hablando, así que es malo. O sea, ellos ya tienen una serie de antecedentes que yo no voy a tratar de borrar, sino que lo que yo debo hacer es lo mismo que hacemos con los pacientes o con las personas que entran en consultoría, y es manejarlos en cierto nivel. Entonces, yo no les voy a enseñar con palabras específicamente a sentarse nada, todo es, vamos a aprender la ingeniería. No, pero es que la diana familiar no importa, vamos a aprender, no. Entonces simplemente yo voy con mi radiación, con mi luz, con mi comportamiento, ciertos circuitos. Y por eso es que aprendemos la ingeniería bioemocional, para aprender a conocer la mente individual y la de las personas. Entonces ya por ejemplo uno empieza a hablar con ciertas palabras como requiero o como y se les va pegando a la familia. Sí, ya empiezan a decir, ay, requiero el tenedor, vaya por él. pero uno de los escucha y dice, wow, están empezando a hablar desde la ingeniería. ¿Por qué? Porque tú vas incorporando eso, pero no te sientes directamente, a los seres más cercanos no se les confronta directamente,
sino de manera que sí se les está bien, se les está llevando a través del ejemplo. Y lo más importante, si nuestro nivel de conciencia aumenta, y no es mentira, sino que es verdad que está aumentando, entonces los vamos a entrenar. Si yo solamente estoy presumiendo de que tengo nivel de conciencia, no los voy a aceptar positivamente. Es más, ellos van a empezar a chocar mucho. Entonces, cuando chocan mucho conmigo, lo que yo debo decir es, bueno, aquí algo está pasando, seguramente estoy exteriorizando y no interiorizando, y voy a aprender a manejar el asunto. ¿Okay? La familia es magnífica porque nos enseñan cuando nos critican, cuando nos dan como las críticas, no me hablar de ingeniería, sino, razón. Uno se enoja, pero no sé qué, pero no es no es razón. ¿Me entiendes? Entonces la familia le va enseñando a uno, y cuando uno ya de verdad ha logrado un cambio más o menos de vibración, ellos lo sienten. Y te van a respetar tus prácticas y te van a respetar otras cosas porque eso es esta cosa que sigue. Pero es con los ejemplos y con los hechos. ¿Listo? Bueno, mis niños, ahora vamos a entrar a una práctica donde ¿cuál es la misión que tienen los gatos en el plano físico y que nos enseñan ellos a nivel vibracional? Como los gatos nos enseñan a terminar, los gatos nos enseñan el misticismo. El misticismo, ellos transmiten esa mística y ese misterio y esas cosas mágicas, ellos vinieron con esa misión de irradiarnos ese sentido místico en la vida. Pero entonces hay muchas personas a las que no les gusta. A eso, pero es otra cosa de verdad que le damos como que la vida cuartana, la vida cuartana, porque yo tengo un espiritual y el espíritu que yo estaba, y ahora quiere estar con mi vida, me mata con los El gato te quiere, tú debes darle un nuevo teléfono. Bueno, pero mira lo curioso. Pero es verdad que los gatos tienen una percepción que está por encima de la percepción humana, pues a niveles normales. Entonces los gatos perciben nuestra información y perciben como nuestra energía, llamémoslo así. Y ellos, cuando ven que hay una vibración elevada, ellos se acercan, hablan contigo, te maullan, y cuando lo mismo, cuando ven que hay una vibración muy baja, tú pasas, un gato te hace caras feas, y dice, ojo, porque algo está bajando en su vibración, porque ellos son muy perceptivos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿sabías que un gato cuida más la casa que un perro? Porque el gato tiene un elemental tan poderoso que cuando un ladrón quiere entrar, el ladrón tiene miedo, se asusta, y por ahí el gato lo ve pasar y eso es un susto, y eso les ayuda a que no hayan estas intromisiones de personas no deseadas. Imagínate que el ladrón sea acá, Solo por la vibración. Ojo. Los gatos tienen una característica y es que los gatos son muy inteligentes. Si tú, por ejemplo, pones un gato para utilizarlo, por ejemplo, vaya al gato a mi casa porque hay ratones, no funciona. El gato se va, el gato se asusta, juega con los ratones, no los mata. ¿Por qué? Porque el gato dice, a mí no me van a asustar. Aquí hay una amistad, si tú hablas de una amistad, por eso decían que las brujas en la antigüedad usaban gatos negros. ¿Por qué? Porque ellas se conectaban tanto con ese elemental, que ese elemental es muy poderoso, las protegía, les ayudaba a hacer sus trabajos en los bienes internos. Pero algo que había una conexión, tocarle a una bruja a su gato era tocarle a la mamá. Hay una conexión profunda. Entonces, nosotros, si vamos a tener un gato, es para volverlo primero un amigo y después si quiere que se la labor que viene a hacer. Bueno, mis niños, entonces, vamos a pasar a la práctica. Si tienen alguna de las tarjetas radiológicas de fusión, magnífico. Si no las tienen, entonces, primera parte de la práctica.